Amigas y amigos, los saludo con el gusto de siempre, en esta ocasión desde la Feria Internacional del Libro Pachuca Hidalgo. Quiero agradecer a todos los organizadores, tanto técnicos como administrativos y todo el staff de producción, por esta organización de manera estratégica. Por segundo año participo en esta Feria Internacional del Libro como autor. En la primera ocasión participamos de manera física, ante los auditorios llenos de lectores de diferentes géneros. En esta ocasión, debido a la pandemia, participaremos de manera virtual. Su servidor, Saúl Atómal Ortiz, presenta ante ustedes el libro La Infamia, Hechos y Reflexiones. La Infamia es un libro platicadito. Narra básicamente lo que ocurrió en el sexenio anterior entre el gobierno y los profesores. Narra una serie de historias que definitivamente dejaron huella en el alma, en el sentimiento y en la vida de los profesores. El libro consta de 4 capítulos. Este libro, en el prólogo, escribe el maestro Víctor Gutiérrez Flores, a quien agradezco que haya dedicado tiempo para escribir unas líneas de este libro. El libro consta de 4 capítulos. En el primer capítulo narra todos los hechos que fueron antecedentes fundamentales en la llamada reforma educativa. En la reforma educativa que instrumentaron un grupo de políticos encabezados por el gobierno de Peña Nieto. El libro no inicia la historia en el 2012. El libro hace un ejercicio de prospectiva en el que hace una mirada al pasado, recorre el sexenio del presidente Peña y posteriormente hace algunas proyecciones, pasando por el análisis. Quiero comentar que el libro está dedicado a todos los que sufrieron esta reforma educativa, a las viudas y huérfanos como producto de la muerte de muchos profesores cuyo deceso fue provocado básicamente por el estrés permanente al que fueron sometidos, por la persecución al que fueron sometidos, porque en este sexenio hablamos de que hubo una campaña intensa. Los medios se ocuparon de generar mucho estrés en los profesores. Eso provocó que los profesores vivieran momentos de tensión, no tanto por el examen. El examen, quiero comentar, que es un instrumento que lo han estado aplicando los maestros de manera histórica, por lo menos durante más de 20 años. En la llamada carrera magisterial, los profesores estábamos acostumbrados a presentar un examen cada año. Ese examen básicamente servía de promoción y de estímulo al desempeño, tanto de manera horizontal, que tiene que ver con el asunto económico, y también en algunos casos de manera vertical. El problema no era el examen, el problema fue el ruido que le insertaron a este examen, con el famoso término de permanencia, que fundamentalmente refería a que los maestros, después de 3 oportunidades, no pudieran aprobar el examen, tendrían que ser separados de su cargo. Este libro también está dedicado
a los maestros cesados, a los maestros desplazados. Los maestros cesados y desplazados fueron producto de la persecución, se opusieron a la reforma y posteriormente vino la orden. El maestro tiene que ser separado de su cargo. Y en el menor de los casos, a los profesores los cambiaron de centro de trabajo sin previo autorización o solicitud del profesor. Este libro, La infamia, en su primer capítulo, en el ejercicio prospectivo, narra lo que estaba pasando años atrás, en el que de manera espontánea, en el libro lo manejamos como generación espontánea, los poderes fácticos empezaron un golpeteo sistemático con los maestros. La estrategia vislumbraba hacer quedar mal al profesor ante la sociedad. Y entonces el grupo de políticos empezó a hacer una serie de declaraciones en contra del magisterio. Más adelante se sumaron los empresarios a través de un organismo conocido como Mexicanos Primero. Empezaron también el golpeteo. Los financieros, la OCDE, también hizo sus declaraciones, y las declaraciones apuntaban precisamente al tema de que el maestro tendría que ser evaluado. Y después de esa evaluación, ahí estaba el meollo del asunto, que después de 3 oportunidades, si el maestro no acreditaba, tendría que ser separado de su cargo. Ahí vino la recomendación. Los académicos también se sumaron y empezaron con el análisis. Recuerdo que en alguna ocasión en un programa de televisión, un grupo de académicos, de los de las famosas mesas de debates, uno le preguntaba a otro: oye, tú tienes doctorado, tú también puedes dar clases. Oye, yo también. Pero lo decían no por las capacidades académicas ni intelectuales, lo decían en una manera irónica. Lo decían de una manera como si cualquiera puede ser maestro, independientemente del grado académico o de la posición intelectual. Los académicos se sumaron a la crítica de los maestros. Incluso el clero también se sumó a través de 2 o 3 obispos que persiguieron a la labor docente. Posteriormente, ya en el sexenio del presidente Enrique Peña, los maestros fueron ya acosados de manera operativa. La reforma educativa, llamada como la mal llamada reforma educativa, o conocida como la mal llamada reforma educativa, ya se aplicó. Y viene el primer examen. No hay fecha, no hay plazo que no se cumpla. En el libro narra el hecho de que en alguna escuela, justo el día de la clausura de cursos, se había filtrado la información. Ese día se darían a conocer las listas, quienes habían sido seleccionados para el examen. En el ambiente, en el contexto, se decía que era a través de rifas y sorteos. Lo curioso, que ningún dirigente sindical fue seleccionado, fue sorteado, fue elegido. Entonces, en aquella ocasión, cuando se da a conocer la primera lista, en ese escenario, en esa plaza cívica, previo a la clausura del ciclo escolar, los maestros mostraban un gran nerviosismo, porque sabían que después del examen, después de la clausura, después de la ceremonia de graduación, serían notificados. Ese era el término más temido en esos días, la notificación. Terminó el evento
y los maestros son notificados. 10 de un grupo aproximado de 70 profesores. Los nervios, el estrés, las lágrimas, las protestas, las quejas por no querer presentar el examen en esas condiciones no fueron escuchadas. Los maestros acudieron al cadalso académico. Después de la notificación, ¿qué seguía? Después de la notificación, lo que seguía era el examen como tal. El examen fue programado para 2 momentos. El primer momento de 4 horas y el segundo momento también de 4 horas. El problema es que ambos momentos eran el mismo día. El profesor era citado a las 8 de la mañana para iniciar con el examen. Normalmente a esa hora el profesor con los nervios llegaba sin almorzar. Tenía que estar toda la jornada y en el ínter del primero y segundo momento el profesor no podía irse a su casa a comer o a almorzar porque tenía que estar en el segundo momento. Evidentemente muchos maestros no participaron. Esos maestros que no participaron fueron cesados. Sin miramientos, sin consideraciones. En este libro, narra el caso de una maestra. La maestra comenta: yo no me quise evaluar. Soy licenciada en educación, tengo maestría, ya acredité carrera magisterial en 2 ocasiones. No me voy a evaluar. Pues la maestra no se evaluó. Justo el 1 de marzo, unos cuantos días de que pasó la evaluación y no se presentó, comenta que llegaron a su escuela un grupo de policías. Ella estaba en su salón y alguien le fue a avisar: maestra, la buscan. Dice ella: ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando salí estaba un grupo de policías. Me pregunté, bueno, pues ¿qué hice? Acompáñenos, le dijeron. Evidentemente me negué, pues me sacaron de las greñas. Así lo comenta ella, me sacaron de las greñas. Salí llorando, mis niños llorando. Al otro día, por el susto, tuve que acudir al ISSSTE. Me dijeron: maestra, no la podemos atender. ¿Por qué razón me siento mal? No, pues usted ya no está en el sistema. Usted ha causado baja. Imagínense, sin trabajo, enferma y sin servicios médicos, me tuve que ir a buscar un médico particular. El médico particular, aquí está escrito en este libro, me dijo: felicidades, está usted embarazada. ¿Cómo? Aparte de todo lo que he vivido, ahora estoy embarazada. Esa es la noticia. Sin empleo, sin servicio médico y embarazada. Entonces, esas historias de lágrimas fueron aderezadas además con los profesores que murieron por el estrés que estaban viviendo en sus escuelas. Aquí en este libro, en La infamia, hechos y reflexiones, está documentado cómo una maestra en pleno curso cayó muerta. Otro maestro en su escritorio también falleció. 2 maestros en un curso previo al ingreso al ciclo escolar se sintieron muy mal y uno ahí en el mismo salón murió. Otro murió en la noche de derrame cerebral. Todo eso fue lo que se vivió en ese sexenio de la mal llamada reforma educativa. Aquí está descrito en el primer capítulo cómo se fueron dando los hechos,
cómo fueron cabildeando todos los poderes fácticos para que en su momento se aplicara la reforma educativa e ir por los maestros, por sus plazas, por su empleo, por sus lágrimas, por su sangre, por su biografía, por su historia. José Vasconcelos decía en un discurso que pronunció en el año de 1922, precisamente el Día del Maestro: si tuviera que ponerle el rostro a la patria, si tuviera que ponerle un rostro a la patria, le pondría el rostro de un maestro. Nada más que en el sexenio del presidente Peña, el rostro que tendría la patria sería de angustia. Amigas y amigos, en el segundo capítulo narramos fundamentalmente lo que ocurrió pocas semanas antes o pocos meses antes de la elección presidencial del 2018. En ese entonces, en lo más álgido de la mal llamada reforma educativa, un grupo de maestros valientes se empezaron a reunir, empezaron a hacer llamadas, mensajes de WhatsApp, redes de comunicación a través de Facebook principalmente, y encontraban una coincidencia: apoyar al único candidato que se comprometía a tirar la reforma educativa, aquella reforma educativa que tanto daño le había hecho al magisterio. Esa inquietud que nació como una bola de nieve, posteriormente se convirtió en una avalancha. Y fue precisamente en Zacatecas, aquí está documentado, en el que un grupo de maestros integrados en la rebeldía organizada pactaron con el presidente, entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un coaligue, una alianza que beneficiara a ambos. El grupo de maestros, miles, en aquella cónclave se documenta que hubo 12,000 profesores que llegaban de todos los estados del país con sus gastos propios, con sus propios recursos. Llegaron a ofrecerle el apoyo total al candidato Andrés Manuel López Obrador. En aquella ocasión todos los caminos llegaban al auditorio de Zacatecas. Los maestros salieron de esa reunión y se fueron a sus estados a movilizar a sus familiares, a sus compañeros, para que ese voto se multiplicara, para lograr el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador. El entonces candidato se comprometió a abrogar la reforma educativa. Y aquí está documentado en el capítulo 2. Narra pues entonces los acuerdos que se dieron. El pacto de Zacatecas, las reuniones posteriores con el candidato, con la idea específica de resguardar las casillas. En el libro narra cómo los puntos de acuerdo, ya una vez como presidente de la República y con la Cámara de Diputados, con su
mayoría de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, hicieron el trabajo legislativo para que la reforma educativa fuera abrogada. Y algunos pendientes también se vienen narrando que han existido en el periodo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Los pendientes fundamentales que existen son la reubicación o la reinstalación de los maestros cesados, el alto al hostigamiento a los profesores que no coinciden con la actual dirigencia sindical. Así es como llegamos al capítulo 2 de la reforma educativa en este libro conocido como La infamia, hechos y reflexiones. En el capítulo 3 abordamos la historia reciente de una sección sindical que a través de altura de miras, a través de la gestión con imaginación, con talento, con estrategia, con interpretar las emociones de los agremiados, hizo historia. Se detallan ahí los logros de los últimos 12 años de esa sección sindical del CENTE. Se recuperan las luchas que se vivieron para alcanzar cada uno de esos logros de esa gestión sindical. En el capítulo 4 hablamos de una serie de reflexiones. Fundamentalmente, que en ocasiones los profesores acostumbran quejarse en los pasillos, acostumbran a manifestar sus inquietudes en las mesas de café. Entonces, entre otras reflexiones, se describe lo que el maestro perdió en ese sexenio. Amén de la imagen social, del posicionamiento social que el maestro tenía fundamentalmente en las aulas. El ataque sistemático a los medios masivos de comunicación, sin duda que vulneró la imagen del maestro. Pero no únicamente fue ese aspecto lo que se vulneró. Una de las grandes pérdidas, y probablemente la más sentida para la economía magisterial, fue la pérdida de carrera magisterial. Aquel sistema de promoción en el que el maestro cada 3 años podía aspirar a mejorar su sueldo. Con la reforma educativa, carrera magisterial desapareció. En su lugar, apareció otro sistema de promoción. Sin embargo, era selectivo. Solamente podrían participar algunos, fundamentalmente los que estuvieran en contra de las autoridades sindicales. Eran los señalados, eran los postulados para el examen. Pero cualquier profesor que aspirara a mejorar su salario a través del sistema conocido como carrera magisterial, ya no podría hacerlo. De suerte que tenemos más de 8 años sin carrera magisterial. Aquí se describe también
sexenios, la organización sindical podría hacer dos gestiones de mejora, una federal y una estatal. En esas negociaciones salariales, o mejor dicho, de prestaciones, se consideraban algunos beneficios que, aunque mínimos, pero aliviaban un poco la economía magisterial. En ese sexenio se perdió todo. Algunos comentan que se perdió todo hasta el miedo. Y por eso la rebeldía de los maestros. Por eso la sensibilidad de los maestros, al ser lastimada, los identificó, los unió para buscar la abrogación de la reforma educativa. Este libro también va dedicado a esos maestros valientes, que a pesar del ataque sistemático a su trabajo, decidieron unirse. Decidieron unirse y dar la cara para tratar de reposicionar la dignidad de los maestros y en general de todos los trabajadores de la educación. Amigas y amigos, La infamia, hechos y reflexiones, después de una gira virtual a través de las plataformas digitales en los diferentes países de habla hispana, llega a Pachuca, regresa a México, a la segunda presentación de su servidor como autor. Ahora presentando este libro que está integrado por 4 capítulos. Espero lo puedan disfrutar. Gracias. Saludos a todos.